Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, ¿quieren oír palabra de Dios, santos? Les invito a que abran la Biblia en el Salmo número 2. Voy a hablar de un tema que lo titulé El reino eterno de Cristo. Así que este va a ser mi tema en este día. Espero les guste la buena palabra de Dios. Amén. Entonces leamos el Salmo número 2, santos. Lea conmigo, allá detrás en la pantalla está el Salmo 2. Dice las Escrituras. El que habla aquí es el salmista, como enojado, diciendo lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién será el ungido de Jehová? Jesucristo. Diciendo, ¿qué dicen las naciones? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como quien dice, no queremos nada con Cristo ni con Dios, no queremos nada. Rompamos todo dominio cristiano de nuestras vidas. Pero mire lo que hace Dios, versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué hace? Se reirá. ¿Quién es el que vive en los cielos? Pues Dios. El Señor se burlará de ellos, de esos amotinados que dicen no queremos nada con Dios. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice Dios, mi rey en Sión, sobre Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Entonces yo, dice Dios, he puesto mi rey sobre Jerusalén, mi santo monte. ¿Quién será ese rey que Dios puso a reinar en Jerusalén? A Jesucristo. Yo, dice Dios, publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, dice el Señor, a Cristo, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué le dice Dios a Cristo? Los quebrantarás. A esos rebeldes y contumaces que se levantan contra Dios, Dios le dice a Cristo: los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, hay un consejo para los rebeldes. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él
confían. O sea, esos somos nosotros, bienaventurados nosotros que confiamos en el Señor. Amén y amén. Vamos a orar, hermano. Levanta las manos, cierra tus ojos. Amado Padre, damos gracias por este estudio hermoso que vamos a tener. Espero mis hermanos se deleiten en tu palabra, una palabra profunda que vamos a estudiar en estas dos enseñanzas. Oro para que este estudio les edifique y les haga entender que los salmos también hablan proféticamente. Bendigo a los santos, a todos los que están aquí y a los que me ven en la internet. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos leído uno de los salmos más significativos que encontramos en el Salterio, y es el Salmo número 2. Este salmo describe una rebelión conjunta que se levanta contra Dios y contra su ungido. Se reúnen las naciones, los pueblos piensan cosas vanas y se unen en contra de Dios, que es el creador, y de su santo Hijo, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Esta rebelión la pudimos ver cuando Cristo vino por primera vez. Tal vez ustedes recordarán cómo se unieron los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Todos se unieron también con los gentiles, Poncio Pilato, los romanos, Caifás, Anás, todos unidos. Se unió el Sanedrín y todos planeando acabar con Jesucristo. Allá estaba Herodes, estaba todo comité del mundo reunido contra Dios y contra su Hijo. Y lograron su objetivo, que era matar al Hijo. Lo que ellos no sabían es que dentro de los planes de Dios estaba precisamente esto: que Cristo muriera, porque Cristo necesitaba derramar su sangre para poder lograr el perdón de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Así que esta rebelión que hizo el mundo cuando Cristo vino estaba en los planes de Dios. Dios ya lo sabía. Por eso el salmista escribe este salmo. Cómo se amotinaron las naciones contra Dios y contra su Hijo. Ahora, esta primera rebelión tenía que morir el Mesías, el Hijo de Dios, pero no es la única. Todavía viene otra gran rebelión que va a suceder muy pronto. Jesucristo está por venir. Maranata, hermano, Cristo viene. En cualquier momento, cuando menos pensemos, el Hijo de Dios va a venir. No los veo muy convencidos. Todo está cumplido. Todas las señales anunciadas por los profetas están cumplidas. En cualquier momento Jesucristo puede venir. Así que cuando Cristo venga, no piense que todas las naciones se van a someter voluntariamente a establecer el reino de Cristo. El reino de Cristo sufre violencia, dice la palabra. El reino de Cristo sufre persecución. Y cuando Cristo regrese, pues no va a haber la excepción. Cuando Cristo regrese, está profetizado que las naciones del mundo entero, ya no son los romanos y los judíos, ahora es el mundo entero, se unirá al anticristo en la gran tribulación. Todos se unirán con un solo propósito: tratar de impedir que ese rey que Dios estableció en Sión, Jerusalén, no se entrone. La palabra, si ustedes han leído Apocalipsis, narra esta rebelión. Es lo que llamamos nosotros la guerra de él. Hable que usted sabe Biblia. ¿La guerra de qué? Armagedón. Eso está profetizado cuando las naciones se unen y se vienen contra el Mesías,
contra Cristo, y el Señor viene y aplaca toda ira. Por eso Dios le dijo: te he dado el poder para que destruyas a los rebeldes, para que los desmenuces, para que los rompas como vasija de alfarero. Así que este salmo describe proféticamente todos los acontecimientos que están por suceder. No solo los que ya sucedieron cuando Cristo vino por primera vez, sino los que van a suceder en el futuro. Yo no sé si ustedes sabían que Cristo es descendiente del rey David. Si ustedes piensan en el reino de David, se darán cuenta que el reino de David también sufrió mucha violencia. Ustedes recordarán que David fue muy perseguido para lograr ser rey sobre Israel. Primero fue perseguido ¿por quién? Saúl. El rey Saúl lo odiaba a muerte. Más de una ocasión lo quiso matar para que no se hiciera rey. Más adelante, cuando Saúl muere, parecía como que los enemigos se le acabaron, pero no es así. La familia de Saúl y Abner, el hijo de Ner, que era uno de los generales de Israel, toma a un hijo de Saúl y lo entrona para evitar que David dominara sobre el reino. Por esa razón que David dominó 7 años sobre 2 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín, pero no reinó sobre las demás tribus. Fue 7 años después de ser rey que David toma realmente el poder y domina sobre todo Israel, cuando muere Isbosét, el hijo de Saúl. El reino de Cristo sufre la misma violencia. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David un descendiente que se sentaría en su trono por la eternidad. Ese descendiente no fue Salomón, porque Salomón murió y ya está enterrado hace tiempos. Así que hay un descendiente de David que se sentará en el trono para reinar sobre el mundo por los siglos de los siglos. Esa promesa que Dios le hizo a David se cumplirá, pero no en Salomón, no en su descendencia humana, sino a través del Hijo del Altísimo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que reinará sobre este planeta por los siglos de los siglos y dominará el mundo totalmente. ¿A usted no le parece curioso que siempre los grandes dictadores del mundo han querido establecer un reino de 1000 años? Si ustedes han leído algo de Adolfo Hitler, sabrá que Adolfo Hitler quería hacer un reino que durara 1000 años. No le duró sino como 4. Todos han aspirado a ese reino milenial, pero el único que lo logrará y que tendrá ese reino milenial completo y perfecto aquí en la tierra se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea su santo nombre. Así que, ¿cómo les parece mi tema? ¿Les llama la atención? Mis temas son largos, así que vamos a hacer un estudio un poco largo, porque yo no solo voy a hablar de Cristo, yo quiero hablar de David, porque el reino de David es un cuadro de lo que es el reino de Cristo. Así como el reino de David tuvo oposición, el reino de Cristo también lo ha tenido. Así que es importante, para entender este salmo, también remitirnos a la historia y hablar un poco de la profecía, de la historia bíblica, de David. ¿Estamos de acuerdo? Así que empecemos a hacer un estudio. Primer punto, número romano. Déjeme hablarle del reino de David, del rey David. El reino de David, allá está en la pantalla, santos. Voy a hablar solo de ese punto, le digo cuando cambio del punto para que sepan. Entonces me voy con este tema. Primero, David fue llamado por Dios para ser rey sobre Israel. Es lo mismo que dice el Salmo 2. Jesucristo fue llamado por Dios para ser rey. David, Dios también lo llamó para ser ¿qué? Rey. Para los que no saben, David fue el segundo rey en Israel. El primero fue un rey elegido, digamos, más por voto popular y por petición del mundo que por decisión de Dios. Ese primer rey, ¿cómo se llamó? Saúl. Este rey Saúl era un rey rebelde, terco, desobediente, que le gustaba hacer su voluntad. Por esa razón Dios lo terminó desechando y cambiando por otro rey. Pero ese rey fue elegido de un hombre llamado Isaí, que vivía en una ciudad llamada Belén.
Ese hombre tenía varios hijos. Dice que tenía 7 y el otro no estaba, así que contemos 8. Dios le dijo a David: tienes que ir a Belén y allá me vas a ungir al que yo he elegido por rey. Efectivamente, cuando llega el profeta Samuel para ungir al rey que el Señor había elegido, él llamó a Isaí a sus hijos. El primero que vio era un hombre de gran estatura, era el mayor de todos, y él pensó: ahí está el ungido de Jehová. Pero el Señor tuvo que llamarle la atención y decirle: no, Señor, ese no es. Es grandotote, pero ese no es. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira ¿qué? El corazón. Y fue pasando uno a uno los hijos de Isaí, hasta que se quedó sin más. Dijo: y esos son todos tus hijos. Y Isaí le dice: no, todavía me queda el más pequeño, el pelado de la casa, digámosla. Está cuidando allá las ovejitas. Y entonces él le dice: hazlo traer, porque si no vienes aquí, pues no vamos a sentarnos a la mesa a comer. Cuando llega David, dice la palabra que era un joven rubio, de hermoso parecer, de ojos bonitos. Y Dios le dijo al profeta Samuel: este es el joven que yo he escogido para que sea rey sobre Israel. Efectivamente, Samuel lo unge delante de sus hermanos, y desde ese día, dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios reposó sobre David. Pero si ustedes leen a partir de ahí, no solo reposó el Espíritu de Dios sobre David, sino que también se levantaron sus enemigos contra él, aún sus propios hermanos. Ustedes leen la historia de David, sabrá que Eliab y todos los hermanos de David le tenían ira, porque Dios lo había escogido como rey. Más adelante usted conoce la historia. David se vuelve famoso cuando derrota a un gigante llamado ¿qué? Goliat. Allá se hizo famoso, y fue cuando Saúl lo vio por primera vez. Saúl lo empezó a amar, el rey. Dijo: oiga, este joven es valeroso, mató a un gigante, nadie lo podía hacer. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl empezara a coger odio a David? Fue el día en que las mujeres, después de que David mata a Goliat, las mujeres salieron a recibir a David cantando un cántico y diciendo: Saúl, el rey, mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso hizo que Saúl se llenara de furia, porque al rey le dieron miles y a David 10,000. Eso le empezó a crear un celo y empezó a perseguir. Así que el reino de David, tan pronto fue ungido, no lo pudo tener. Tuvo que pasar por una infinidad de ¿qué? De pruebas. Con Cristo sucedió lo mismo. El Señor lo mandó para ser rey, pero no fue tan fácil. Tuvo una serie de persecuciones que aún hoy están en vigencia. Entonces sigamos. Segundo punto: David sufrió gran persecución antes de recibir el reino. Primera de Samuel, capítulo 19 y versículo 9. Apenas le traje una parte de tantos ataques, porque son muchos, pero le traje uno para que se dé cuenta. Dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en la casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y no oigo nada, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Descolgó Mical a David por la ventana y se fue y huyó y escapó. Este es apenas, vuelvo y repito, una de las tantas ocasiones en que David fue perseguido. Saúl lo intentó matar infinidad de veces. Ahora compárelo con Cristo. No fue exactamente eso lo que pasó. Cuando leemos los evangelios, dicen que se reunían los fariseos, planeaban cómo
matarlo, pero no podían porque le tenían miedo al pueblo, no podían porque estaban en la Pascua, no podían por muchas razones. Pero la razón era muy sencilla. Cristo lo dijo: no me pueden tocar porque aún no ha llegado mi hora. Así que el reino de David fue perseguido, y el descendiente de David, que es Cristo, también. Y nosotros, que somos los hijos del rey, pues también seremos perseguidos. Así que no es raro, hermano, que se nos persiga. Por eso Cristo dijo: bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Así que todo buen cristiano debe estar preparado para que lo persiga. Tercero, David fue rechazado como rey por su propio pueblo. Después de esto ya sabemos la historia. Saúl muere, Jonatán, su hijo, muere, y David se establece como rey. Pero no fue tampoco tan fácil. Mire lo que pasó. Segunda de Samuel 2:8. Pero Abner, hijo de Ner, ¿quién era este? General del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jerusí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron ¿a quién? A David. Y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y ¿qué? Y 6 meses. Así que David se subió al reino, pero solo a reinar una pequeña parte del reino. Compárelo con Cristo. Hoy el Señor Jesucristo reina sobre nosotros, pero la gran mayoría del mundo sigue siendo ¿qué? Rebelde. El mundo sigue en contra de Cristo. Todas esas manifestaciones del pecado que ustedes ven, los desfiles del gays, de todo eso, no, eso es una rebelión contra Dios. No te queremos. Queremos libertad. No queremos nada contigo, Jesús. Todos esos grupos satánicos que hacen señas con sus manos y garabatos y todo esto, son rebeldes que dicen: no queremos nada con Cristo. El mundo se rebela contra Dios, así como se rebeló contra David. ¿Estamos entendiendo, santos? Lea un pensamiento. David sufrió gran oposición para ser rey sobre Israel. De la misma manera, el Señor Jesús, como descendiente de David y heredero al trono, también recibió el mismo rechazo de su propio pueblo. Cambio de punto y me voy a un segundo, pero en números romanos. El reino de Cristo. Entonces ya hablamos del reino de David. Ya sabemos que el reino de David tuvo gran oposición. Ahora hablemos un poquito del reino de Cristo. Primero, Dios prometió a David que un hijo suyo se sentaría en el trono para siempre. Dios le dijo a David: un hijo tuyo va a ser rey para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 17 y versículo 11. Primera de Crónicas 17:11. Está aburridor el mensaje, dígame la verdad. Muy histórico, mucha historia. Esa es la idea, que aprendan. Harta Biblia, harta historia. Bueno, leamos Primera de Crónicas 17:11. ¿Qué le dijo Dios a David? Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Oiga lo que Dios le dice: él me edificará casa. Ahí suena como a Salomón, porque Salomón fue el que le construyó una casa. Y yo confirmaré su reino eternamente. Esto ya no es Salomón, porque Salomón no está, murió. Yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, Saúl, sino, atiende, que lo confirmaré
en mi casa y en mi reino. Yo no oigo. Eternamente. Oiga, lo confirmaré a ese hijo tuyo David, a ese descendiente tuyo. Yo lo voy a confirmar, dice Dios, en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿Está hablando de Salomón? No, Salomón murió y lo reemplazó su hijo Roboam. Roboam murió y lo reemplazó otro, y así sucesivamente. Así que no está hablando de Salomón, está hablando de un rey que sería rey por la eternidad. ¿Quién era ese rey? Jesucristo. Un pensamiento, santos. Lea conmigo. Es obvio que el heredero al trono eterno no era Salomón, pues él murió y fue sepultado. El heredero al trono eterno era Jesucristo, quien no solo era descendiente de David, sino también el Hijo de Dios. Segundo punto. El rey eterno que Dios prometió a David era Jesucristo. Ese era el rey. Porque yo lo digo, porque lo dice la palabra. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Preste atención, santos. ¿Qué le dijo el Señor a María? El Espíritu Santo. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será ¿qué? Yo no oigo. Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, oiga, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que ¿quién era ese hijo que nacería de la descendencia del rey David y que se sentaría en el trono de David por la eternidad? ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Así que, hermanos amados, lo que quiero que sepan es que el Cristo que está por venir y que puede venir esta noche se va a sentar en el trono de Jerusalén para siempre. Va a reinar sobre el pueblo de Israel y sobre el mundo entero por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, y cambio de punto y paso a un tercer punto de Números Romanos: el rechazo del reino. El rechazo del reino. Primero, Jesucristo fue rechazado y perseguido al igual que David. Así que el reino de David sufrió persecución, pues el reino de Cristo con más veras. Lucas capítulo 19 y versículo 11. Lucas 19, 11. Leamos, santos, presta atención. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues Jesús: un hombre noble, o sea, él mismo, se fue a un país lejano, el cielo, para recibir, no oigo, un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos, o sea, los israelitas, los judíos, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos a este Jesús. Danos a Barrabás.
¿Qué hacemos con el Hijo de Dios? Con el Rey de Israel. Crucifícalo. No queremos a este rey. Eso fue exactamente lo que pasó. El día que Abner, el hijo de Ner, general del ejército de Israel, general de Saúl, puso a Isboset para que David, no reinara, con Cristo hicieron lo mismo. Ese día que Abner dijo: pongo a un hijo de Saúl, y le dio las tribus, y a David lo dejó reinando sobre Judá, ese día el pueblo de Israel dijeron: no queremos nada con ese hijo de Isaí, no queremos nada con David, no queremos que nos dirija un hijo de Saúl. Con Cristo hicieron lo mismo. Miren el paralelo, es exacto. Segundo, los fariseos planearon la muerte de Jesucristo para evitar que tomara el reino. Pero ¿quién estaba detrás de los fariseos? Pues el diablo. Repito, los fariseos planearon la muerte de Jesucristo para evitar que tomara ¿qué? El reino. Mateo 26:1. Mateo 26:1. Presta atención, santo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y atención, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cómo la ve? Así que David no fue el único a quien intentaron matarlo. A Cristo también. Ellos planeaban cómo hacerlo. Durante 3 años estuvieron buscando la forma de cómo matarlo, pero no podían. La razón la da Cristo. Aún no había llegado ¿qué? Su hora. Más de una ocasión Cristo pasó por en medio de ellos y no lo pudieron matar. Otras no pudieron porque le tenían miedo a la multitud. Llegó el día en que fue muerto cuando Judas lo vendió. Pero Cristo fue perseguido al igual que el reino de David. Tercero, Jesucristo fue rechazado para dar cumplimiento a la palabra profética, porque todo tenía que cumplirse. La palabra dice, Jesús dijo: ni una jota ni una tilde de la ley, de la palabra, dejará de cumplirse. Todo lo que Dios ha escrito se tiene que cumplir al pie de la letra. Y la profecía que está por cumplirse en estos momentos es el arrebatamiento. En cualquier momento se cumplirá esa profecía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Hechos 4, 23. Escuche, santo. Y puestos en libertad, está hablando ahí de Pedro y de Juan, que estaban encarcelados, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y ahí viene el salmo, ponga atención: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Y ahí viene: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. A ver, hablemos un poquito de esto. Aquí en el capítulo 4 del libro de los Hechos,
el apóstol Juan y el apóstol Pedro están encarcelados por haber sanado a un hombre paralítico. Al sanar a este hombre paralítico de nacimiento, la gente queda tan asombrada del milagro tan impresionante. Los perseguidores de Cristo los llevan a Pedro y a Juan y los encarcelan por estar hablando de Cristo. Pero luego los sueltan. Cuando ellos salen, se reúnen con la iglesia y claman a Dios haciendo una plegaria. Y le dicen, Señor, le hacen una plegaria y le dicen, Señor, nos han apresado injustamente por predicar tu nombre. Nos han metido a la cárcel por hablar de ti. Pero todo esto estaba profetizado, Dios. Estaba anunciado en el Salmo número 2 que escribió David, que las naciones del mundo se unirían contra Dios y contra Cristo. Ciertamente se cumplió la palabra, dice Pedro, al pie de la letra, dando cumplimiento al Salmo número 2. Así que por eso yo les digo que cuando Cristo fue muerto en la cruz, cuando se reunieron todos los enemigos, Herodes, Poncio, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel contra Cristo, estaban dando cumplimiento al Salmo número 2. Pero repito, no es el cumplimiento completo. En profecía, las profecías a veces tienen un doble cumplimiento. Cuando Cristo regrese, el mundo se unirá con el anticristo, con el falso profeta y con la bestia que es el diablo, y reunirá a todas las naciones para enfrentar al Mesías. Pero dice la palabra que de Dios, de Cristo, saldrá fuego y consumirá a todos estos rebeldes. El Salmo número 2 se cumplirá al pie de la letra cuando Cristo regrese y está por regresar a llevar a su pueblo al reino celestial. Lea este pensamiento santo. El Salmo número 2 describe con claridad la oposición que recibió el Señor Jesucristo cuando vino a establecer su santo reino sobre la tierra, y la que recibirá cuando el mundo entero se rebele contra él en su segunda venida. Hermanos amados, ustedes son los descendientes de David. Ustedes son los hijos del Altísimo por adopción. Así que si a Cristo, a David lo persiguieron y a Cristo lo persiguieron, ¿qué crees que te va a suceder a ti? Hay algunos cristianos que dicen, es que a mí nunca me han perseguido, pastor. Usted habla que lo persiguen y que lo persiguen y que lo atacan, pero a mí nunca. No. Tan raro, ¿no? Usted es extraño, porque hasta donde yo leo la Biblia, a todo descendiente del reino es perseguido. De pronto es que tú no haces parte del reino, porque Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Cuando tú te haces miembro del reino de Cristo, a ti te van a perseguir. Y si a ti no te persiguen, es porque posiblemente no haces parte del reino. Dura palabra, pero es la verdad. Te estoy molestando, pero de pronto te estoy hablando la verdad. Un cristiano que vive verdaderamente consagrado a Dios y dedicado a Dios no puede esperar otra cosa más que lo que le pasó a David y lo que le pasó a Cristo. Es obvio. Ahora, la persecución no es que te vayan a matar y que Mical tenga que bajarte por una cuerda. No, no te estoy hablando de que te van a matar, como le tocó a David, que la esposa lo bajó. Mical era la hija de Saúl. De pronto la persecución no es que te van a matar y que te van a echar a una fosa. No. De pronto la persecución no es que te echen a una fosa de leones, como lo hicieron con Daniel, o que te echen a un horno de fuego, como sucedió con los 3 amigos de Daniel. ¿Cómo se llamaban?
Mesac, Sadrach y Abednego. No vaya a bautizar a los chicos con ese nombre. De pronto la persecución no va a ser tan terrible, pero de pronto sí te van a empezar a poner a un lado. Entonces ya no te invitan como antes. Antes a ti te invitaban, ahora ya no. Y tú dices, ya no me quieren, ya no me invitan, ya no me tienen en cuenta. ¿Y cuál es el afán, hermanos? Y eso es lógico. No sé si me estoy haciendo entender. Claro que si ahorita en estas festividades de Navidad a ti eres el que te llaman porque tú eres el que prestas el equipo de sonido. Y todo el mundo te llama al cristiano, ¿a cuál? A fulano, es el que tiene un equipote así miedoso y pum, 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 pum. Y entonces a ti te invitan porque tú eres el rumbero, cristiano, pero rumbero. Pero cuando tú digas, no más equipos de pum, 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 no más música, no más licor, no más esto, entonces te van a empezar a hacer el feo. Ay, no, ese man se volvió harto, se volvió cristiano. Ese día empezarán a rechazarte, pero ese día empezará a demostrar que ya haces parte del reino de Cristo. Voy a anunciar apenas el cuarto punto. Este sermón es más largo que una semana sin carne, pero es bueno, hermano. Yo no, la verdad yo soy malo para hacer sermones, yo soy bueno para hacer estudios, hermano. Porque yo más que pastor soy un maestro en la palabra. Así que mis estudios son más bien, mis sermones son más bien como estudios bíblicos. Bueno, cambio de punto, voy al cuarto en Números Romanos, la confirmación del reino. La confirmación del reino. Primero, el salmista, ¿quién era el salmista del Salmo 2? David, muy bien. Afirma que rebelarse contra Dios y contra su ungido es una gran necedad. O sea, es un bruto el que se rebela contra Dios, porque se mete en graves problemas. Salmo 2. Pero lo voy a leer, el versículo 1 al 3, lo voy a leer de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, para traerles otra versión, para que lo entiendan de otra forma. Lea conmigo. ¿Qué dice el salmista? ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. ¿Y qué dice esta multitud rebelde? Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Hablemos un poquito de esto. Aquí le quedó más claro. ¿Por qué la gente no ama a Dios? ¿Por qué la gente se rebela contra Dios? ¿Por qué la gente no quiere que Dios los gobierne? ¿Alguien me puede contestar? Dígalo, hermano. Porque la gente quiere vivir en pecado. La gente le fascina pecar. ¿Por qué aquí no vienen multitudes? ¿Por qué este pastor habla y habla de santidad? Si yo me pusiera a hablarles de prosperidad y de plata y de pactos y de riquezas y de milagros y show, la gente corre porque es lo que quiere. Entonces ya no van a la discoteca, sino se van para la iglesia. Pues es la misma vaina, eso sacan pareja, ya, hermana, Dios la bendiga, hermana, ¿cómo te llaman? Que no. ¿Alguien cree que digo la verdad? O ustedes no han visto nada, mijo, porque yo he visto en internet iglesias donde sacan parejas, eso leí, y le va echando el cuento ahí por el ladito. ¿Ah? Aquí en Bogotá hay varias de esas. Eso es una recocha, eso es todo un fiestonón, eso es una vaina y una locura. Entonces cuando llegan a una iglesia seria,
una iglesia de la palabra, una iglesia que exhorta contra el pecado, una iglesia que habla la verdad. Ay, no. Ese pastor con razón está tan canoso y calvo. No nos gusta eso, queremos algo como más chévere, algo como más sabroso, así como con swing. No, hermano, si usted quiere swing, aquí se equivocó. Aquí encuentra palabra y palabra verdadera. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo número 2. Voy a leer un pensamiento. El Salmo 2 tuvo un cumplimiento parcial cuando el Señor Jesucristo fue rechazado y crucificado por su pueblo. Pero su cumplimiento total se llevará a cabo en la gran tribulación, cuando el mundo entero se una contra Dios y contra su ungido. Segundo punto, creo que es el último que alcanzo a dar. Dios en los cielos se ríe ante la insolencia de sus enemigos. Ellos se rebelan, pero mire lo que dice el versículo 4 del Salmo 2. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla ¿de quién? De ellos. ¿No le parece triste que Dios en el cielo vea todos estos espectáculos y termine riéndose? Tercero, adelantémoslo un poquito. Dios romperá su silencio sobre sus enemigos cuando sea el momento que oportuno. A veces la gente dice, no, eso Dios no va a volver, cuánto cuento. Por ahí he visto hasta predicadores riéndose de eso, ¿no? Eso que va a volver, ¿cuál es? Pero el Señor está esperando el momento que oportuno. Mire lo que dice el versículo 5. Después los reprende con enojo y los aterroriza con su intensa furia. Cuarto, Dios confirmará ante sus enemigos que Jesucristo es el Rey que Él ha escogido. Versículo 6. Pues el Señor declara: he puesto a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Y quinto, el Señor Jesucristo proclamará ante sus enemigos que Él es el Hijo de Dios. Versículo 7, el Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi Hijo y he llegado a ser tu Padre. Hoy he llegado a ser tu Padre. Hermanos, ¿qué es lo más sabio y prudente que nosotros podemos hacer? La palabra dice: someternos al Señor. Rebelarse al Señor es ir en contra de Dios y es acarrear su juicio. Hoy muchos cristianos, entre comillas, se rebelan contra Dios. Van a iglesias cada domingo o domingo de por medio, pero viven una vida de desorden. Y ellos creen que como ya fueron a la iglesia, ya son cristianos y que Dios tiene que aceptarle lo que hagan. Eso es una rebelión cuando uno hace lo que quiere. El reino de Cristo es un reino santo. Y si ustedes me permiten, yo les hago un estudio sobre el reino de Cristo y les demuestro que de punta a fin el reino de Cristo es un reino de santidad y de perfección. Así que quien se somete al reino de Cristo tiene que renunciar al mundo, porque no podemos servir a dos señores. O somos del reino de Cristo o somos del reino del diablo. Esta es una de las palabras que a la gente no le gusta oír, pero es la verdad. Si yo he de pertenecer al reino del Santo de Santos, ¿cómo debo portarme? Pues en santidad. De lo contrario me estaré rebelando contra Cristo. Quien se rebela
Dice la palabra, Dios se ríe de esa persona porque sabe que le viene gran calamidad. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB. Por siempre en mi vida y siempre me sostienes. Cúbreme con tu mano y guíame en tu justicia, y yo miro hacia ti. Aquí